Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches para los amigos y hermanos que están en la Iglesia Evangélica Menonita, Encuentro de Renovación, en la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos, aquellos otros hermanos que nos acompañan también a través de las redes sociales, en otros estados del propio Estados Unidos, otros amigos que están en otras naciones seguramente, o probablemente aquí en Brasil. Aquí todavía es de tarde, así que sería buenas tardes, porque son las 6 de la tarde aquí, no es las 6 todavía, pero con alegría estamos en la presencia del Señor para oír lo que Dios tiene para hablarnos. La última vez tuvimos algún problema de comunicación por causa de, no sé si había un poco de inestabilidad en la red, no sé si me están viendo de manera correcta, si me están oyendo de manera correcta. Eso. Bueno, muchas gracias. Si hay algún problema, griten, que ahí entonces voy a intentar oír aquí a 10 o 12 mil kilómetros de distancias. Hoy quiero, aparte de darles la bienvenida y demostrarles el cariño que siento de estar con ustedes una vez más en este nuestro encuentro de renovación, quería desafiarlos a ustedes a pensar un poco respecto de situaciones que muchas veces nos toca vivir en la vida, las cuales nos llevan, nos encaminan, nos acorralan y nos colocan en un callejón sin salida. Si fuera a ponerle un título a este mensaje, le llamaría un callejón sin salida. Diría, estando, viviendo y saliendo de un callejón sin salida. Y para eso quería invitarlos a abrir Éxodo capítulo 14, de versículo 1 hasta el versículo 15. Éxodo capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 15. Ahí tenemos el relato del pueblo de Israel, mientras ustedes buscan el relato del pueblo de Israel, luego enseguida, inmediatamente de aquella fecha conmemorable, de aquella fecha inolvidable para todos ellos y hasta hoy para la historia del pueblo de Israel, que marca el inicio del calendario hebraico, que es la fecha de la salida de Egipto, milagrosa, poderosa por parte de Dios cuando salieron de Egipto para caminar rumbo a la tierra prometida. Salieron sin rumbo, con rumbo, porque no sabían para dónde iban, pero sabían que Dios estaba dictando el rumbo. Éxodo capítulo 14, versículos 1 a 15 nos muestra los primeros 3 o 4 días de la jornada camino al desierto, cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo judío, salió a camino de la tierra prometida. Yo quería que ustedes, ya que tienen la Biblia ahí o el celular, miren un poquitito antes el capítulo 13, el capítulo anterior, hay un poquito antes, ya mirando el versículo 17, nos empieza a introducir en el asunto. Dice lo siguiente, el capítulo 13 de Éxodo, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Saltamos hasta el verso 21 del capítulo 13, nos dice, y Jehová iba adelante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y ahí entramos en el capítulo 14, que nos dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dijo el Señor, para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tal vez la parte más gloriosa de ese pasaje es ese fincito, ese último versículo que le dice: ¿por qué estás orando? Primera y única vez que yo veo en la Biblia a Dios reclamar porque alguien está orando. ¿Vieron? Moisés estaba orando, clamando: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice: no clames, avanza, toca, vamos arriba. No pares, porque la victoria ya es nuestra. Y eso es un desafío grande y lindo para todos nosotros. Antes de empezar a analizar estos conceptos, yo no voy a cruzar el Mar Rojo, voy a quedar ahí en el camino, porque las lecciones que yo quiero ver son apenas hasta el otro lado del Mar Rojo. No quiero entrar en la tierra prometida ni en el desierto, quiero dejarlos a ustedes ahí, en ese callejón sin salida. Quiero llevarlos a ustedes a encarar sus propios callejones sin salida y ver la forma en que Dios actúa cuando nos encontramos en un callejón sin salida. Pero antes de todo eso, quiero dar una pequeña introducción, un bosquejo general. Ustedes conocen cómo Dios libertó al pueblo a través de milagros poderosos y prodigios y señales, a través de las 10 plagas, ¿cierto? Esas 10 plagas que llevó a que al final de la última plaga, con la muerte de los primogénitos, el faraón abriera espacio para la salida del pueblo, para que fuera a adorar a Dios. Él no sabía ni estaba muy consciente de que ese pueblo no volvería. Él los dejó para salir provisoriamente, para dar un paseíto por el desierto, dar una adorada a su Dios en el desierto, y no había caído en la real de que ese pueblo salía, no volvería más. Ahora aconteció algo inédito y insólito. Ese versículo 17 del capítulo 13 dice que luego Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino más corto. No sé si ustedes sabían cuántos años demoró el pueblo en el desierto para poder entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos? 40 años. Estoy oyendo de ahí, 40 años. 40. ¿Sabe cuánto se demoraría más o menos, máximo, para cruzar hasta la tierra prometida por el camino más corto? 30 días. ¿Sabe cuál es la distancia aproximada entre el lugar de Sucot, de donde salieron, hasta la entrada de la tierra prometida? Entre 200 y 300 kilómetros. Ese es el camino. Ese podría haber sido el camino que ellos recorrerían y el tiempo que demorarían en entrar a la tierra prometida. No obstante, demoraron 40 años. Parece increíble, pero ya empieza aquí en ese versículo 17 diciendo: Dios no quería que ellos fueran por el camino más corto. Observen bien, versículo 17, que era por la tierra que estaba habitada por los filisteos, porque habría guerra y el pueblo entonces tendría cobardía, se asustaría. Y entonces reclamarían y querían volver.
ellos intentarían volver para Egipto huyendo de los filisteos. Así que entonces el proyecto de Dios fue dar la vuelta por aquel desierto de Sin, toda aquella pequeña península que tampoco era tan grande. Sería unos 300 kilómetros para abajo y unos 300 para arriba. En toda la vuelta no demorarían más de que mil y pocos kilómetros para hacer toda la vuelta de la península de ese desierto. Solo que había un problema de incredulidad en el pueblo. Y entonces Dios quiso trabajar con el pueblo. ¿Qué significaban los nombres esos tan extraños a donde el Señor los encaminó? La descripción que hallamos de acuerdo a algunos estudiosos, algunos escritos de textos antiguos, nos dice que Pi Hairot, el lugar donde ellos acamparon, significa sendero sin salida. Esa es una de las formas que interpretan. Hay problema que todo el mundo habla una cosa, ¿entienden? Muchas veces los predicadores para moldear su mensaje y para llevarlo para el lado que quieren decir, a veces hasta inventan, lamentablemente, a veces hasta inventan traducciones de palabras en hebraico que ni significan eso. O buscan muy rebuscadamente la forma de tratar de encajar dentro de una interpretación de la semántica hebraica, de las palabras hebreas, tratar de encajar algún concepto. Pero de todos modos, uno de los estudiosos dicen que realmente Pi Hairot significa sendero sin salida. Otros estudiosos dicen que el significado de ese nombre significa tal vez lugar donde crecen juncos. Recuerden que en Egipto se plantaba mucho papiro. Y ahí a márgenes del Mar Rojo parece que había un lugar donde había mucho crecimiento de papiro, lugar muy cenagoso, lugar de tierra muy blanda, muy húmeda, casi un pantano, donde nacían muchos juncos de los cuales se sacaba papiro. Tal vez eso de repente explicaría la razón que dice que cuando los carros del faraón invadieron atrás del pueblo, que entraron mar adentro, tal vez pasando por esa pequeña península de Pi Hairot, dice que Dios atoló los carros y trabajó con las ruedas. Eso dice en el texto que leímos. Dios estragó las ruedas de los carros de Faraón para que quedaran sin carros, sin las carrozas aquellas, los carruajes aquellos de guerra que estaban usando. Tal vez sería esa explicación por causa de ese nombre, un lugar donde era una ciénaga, un lugar de crecimiento de juncos, un bañado de otra forma. Ahora, ¿dónde estaba localizado eso? Estaba localizado entre Migdol, dice la Biblia. Migdol significa torres altas. Eso sí, todo el mundo concuerda de que es un lugar montañoso donde había tipo unos arrecifes, unas montañas altas, tipo torres así, peñascos grandes de piedra, intransferibles. No había ni forma de rapel para subir, para escalar, disparando, huyendo de los egipcios. De un lado eso. Entonces, estaban de frente para Pi Hairot. De un lado tendrían Migdol, que sería torres altas, y del otro lado tendrían el Mar Rojo. ¿tá? Y atrás de ellos, o de frente, cuando llegaron atrás, cuando ellos se dieron vuelta, entonces tendrían el territorio de Baal Zephón, que era Baal Zephón, era el dios de aquella región, la región de Etam, habitada por edomitas, descendientes de Edom. Llamado así en el idioma de los edomitas, se llamaba Baal Zephón y significaba Señor de las tierras del norte. Señor de las tierras del norte. Ya en el idioma de los filisteos, poquito más arriba, que vivían allí cerquita, los vecinos, ellos también adoraban a ese mismo Dios, conocido como Dagón. ¿Se acuerdan? ¿Se escucharon hablar del nombre del dios Dagón? Era el dios de los filisteos en la época de Sansón. Era ese Dagón, que es el mismo Baal Zephón, ese que estaba ahí, que del lugar de donde se adoraba Baal Zephón, está ahí llamado ese lugar, el dios Dagón, que posteriormente fue cambiado el nombre de ese Baal Zephón y se pasó a llamar Baal Zebú. Baal Zebú. Y ese Baal Zebú, si usted se acuerda de la época del Evangelio, ya en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en algún momento acusaron a Jesús de que tenía demonios porque hacía milagros. ¿En nombre de quién? Belcebú, un mismo Dios, ¿entienden? El mismo Dios, Belcebú, que después lo denominaron como príncipe de los demonios, etcétera, etcétera. Para que vean más o menos muchas cosas, curiosidades de ese lugar. Lo que encontramos es un pueblo que algunos dicen que podría llegar hasta 3 millones de personas.
Otros sacan un poco la exageración y dicen que sería 1,5 millones, pero no bajaría en ningún caso de 1,5 millones de personas. Un enorme pueblo encorralado en un sendero estrecho, en un camino, en un callejón sin salida. Con hombres, aquellos adoradores de Baal Zephón, según dicen algunos, no sé si es verdad o no, dicen que eran caníbales. ¿Está bien caníbales eso en español? Caníbales, ¿está bien? Canibales en portugués, no me acuerdo el nombre. Caníbales, que comían gente. Eso dicen, esos descendientes de Edom. Dicen que eran terribles guerreros, asesinos y muy sanguinarios. Era un lugar que no daba para entrar. Montañas, mar, caníbales. Del otro lado, caníbales, disculpa. Y del otro lado, entonces, ¿qué tendrían? El pueblo, los soldados, el ejército egipcio. ¿Para dónde huirían del callejón sin salida? ¿Para dónde irían ustedes? ¿Para dónde irían ustedes si las cosas se transformaran o quedaran de esa manera? Es difícil de entender. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado la frase que dice, una frase común que está escrita por ahí en algunos, hasta en los cuadritos que a veces ponemos en la pared, dice: si estás en un callejón sin salida, no seas tonto, sal por donde has entrado. ¿Se escucharon? Lo más sencillo para salir de un callejón sin salida es salir por donde entró, porque no hay otro lugar. Y eso hasta parece un poco fácil y lógico cuando nosotros nos metemos en un lío por cuenta propia. Cuando realmente nos metemos en, como decimos en Uruguay, no sé si se usa esa expresión ahí, nos metemos en camisa de 11 varas, y después de haber tomado algunas decisiones cerradas, al final nos sentimos acorralados. Metemos la pata, decimos a veces. Y no podemos salir porque nos metimos en un lío. Lo mejor es salir por donde entramos. Eso es práctico. Eso serviría. Vamos a salir por donde entramos, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir disculpas, vamos a dar la cara, vamos a rectificar lo que hicimos cerrado y vamos a salir. No vamos a quedar acorralados ahí. El gran problema es que ellos no tenían una salida. No tenían cómo salir por donde entraron, porque ahí estaba el faraón con sus ejércitos. Ese no fue el caso del pueblo hebreo. Ahora, otra cosa curiosa es que fue el propio Dios que los libertó de la esclavitud, que hizo todos aquellos milagros para sacarlos de la esclavitud. El propio Dios fue que les dio la orden directa y los condujo hacia ese callejón sin salida. Dios dijo: vuelvan, den vuelta para atrás. Ellos ya estaban más o menos encaminados. Yo me imagino que Moisés era bastante vaquiano. Moisés anduvo años trabajando por ahí en el desierto, huyendo en el desierto, etc. Por causa de eso, seguramente Moisés sabía perfectamente por dónde debían pasar, aún dando la vuelta por el desierto. Ellos ya habían entrado a la punta del Mar Rojo y estaban encaminándose, bordeando el desierto por fuera del Mar Rojo, y Dios les dijo: den la vuelta al Mar Rojo y entren por detrás del Mar Rojo en un callejón sin salida. ¡Qué cosa loca! ¡Qué cosa extraña! Observen en los primeros 4 versículos del texto, ahí de capítulo 14, las órdenes directas de Dios al respecto, y cuánto misterio ellas envuelven. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Sería una chambonada de Dios? ¿Que Dios no supo y le erró y los mandó por el camino errado? Ellos ya estaban yendo por el camino correcto y los hizo dar vuelta. Ahí entonces es que vamos a analizar algunos conceptos. El texto nos muestra algunas lecciones que precisamos, que necesitamos aprender cuando nos encontramos en un callejón sin salida. Primer concepto: un callejón sin salida es el local a donde muchas veces somos llevados por el propio Dios. Verso 1 a verso 4, primera parte del 4. Fue Dios que les dijo: den la vuelta. No era culpa del pueblo. El pueblo erró mucho. Pero en esa ocasión el pueblo no estaba equivocado. Estaba yendo por el camino cierto y Dios los hizo, los metió en la boca del lobo. Fue el propio Dios, en contra de cualquier lógica, que los hizo retroceder rumbo al mar. Y ahí viene mi pregunta: Dios siempre sabe por qué hace las cosas, aun aquellas que son incomprensibles. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios sabe. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos en un callejón sin salida?
queremos de alguna forma salir, encontrar una salida, pero Dios nos metió. A veces nos metemos por culpa propia. Hacemos las cosas erradas, pero muchas veces Dios nos mete en una situación de esa y sentimos como que Dios nos está abandonando. Israel no fue a parar en aquella situación, Mar Rojo adelante, ejército del faraón atrás, por su propia voluntad. Fue Dios que los colocó en aquella situación terrible. Hermanos, al llevarnos a un callejón sin salida, Dios siempre tiene sus propios propósitos. Amén. Siempre. Es difícil de aturar, es difícil de aceptar. Dios aquí trabajó tanto en la vida del pueblo hebreo, en medio de esa situación, en medio de ese callejón sin salida, como también por última vez y de forma definitiva y para siempre trabajó contra el faraón y contra su ejército. En aquel callejón sin salida. De esa misma forma, hermanos, cuando entramos en un callejón sin salida, Dios trabaja tanto en nuestras vidas como en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Ya les ha pasado? Que cuando estamos metidos en una situación tan difícil es cuando podemos descubrir que Dios está trabajando de nuestro lado. Resumiendo este primer punto, entonces, delante de esta situación, no reclame, solamente dependa plenamente de Dios. Así que entonces, el primer punto, el callejón sin salida, anótelo ahí, es el local donde muchas veces somos llevados por el propio Dios. Es el propio Dios que nos lleva al callejón sin salida muchas veces. No todo está perdido, porque hasta en un callejón sin salida hay una salida, aunque sea la entrada, ¿cierto? Segundo punto, un callejón sin salida es el local en que Dios usa para probar nuestra fe. Porque todas las cosas ayudan, contribuyen para el bien, para aquellos que son llamados por Dios, dice la Biblia. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas tienen un propósito. Y Dios quiere probar nuestra fe muchas veces a través de esas situaciones. En nuestro peregrinar, en nuestra peregrinación de obediencia, algunas veces Dios nos coloca en situaciones que nos encaminan directo al medio, al centro, directamente al centro de una prueba. Muchas veces. ¿Será que en medio de esas circunstancias, como aquí en el versículo 4, ¿cierto? Dios los colocó en la boca del lobo. ¿Será que en medio de esas circunstancias estaremos dispuestos a seguir perseverando, creyendo y obedeciendo sin abrir la boca y sin reclamar? Nosotros somos un pueblo muy cómodo. Nosotros, el pueblo de Dios del siglo XXI, somos un pueblo muy acomodado. Nosotros no tenemos ni noción de lo que vivieron nuestros hermanos anabautistas del siglo XVI o menonitas del siglo XVI, aquellos que dieron sus vidas por causa de su fe. Mucho menos tenemos noción o idea de lo que dieron su vida los hermanos del primer siglo, los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva por causa de la fe. Pero nosotros, en cuanto viene una situación constrangedora, difícil, una situación que nos oprime, enseguidita abrimos la boca y reclamamos. Muchas veces, hermanos, Dios prueba nuestra fe y nos enseña a confiar, permitiendo que nos sobrevengan muchas veces pruebas bien difíciles de resistir. Es lo que pasó aquí, del verso 5 al verso 9. Relata toda esa crisis que debieron enfrentar ellos. Fue esa la lección que Dios quiso dar a su pueblo. Entonces ya vimos el primer punto, de que Dios nos mete muchas veces en un callejón sin salida. Ahora, que el callejón sin salida tiene propósito, tiene, y es el propósito de Dios para probar nuestra fe. Ahí entonces quiero pasar al tercer punto, que el callejón sin salida es el local donde a veces nosotros, en nuestra propia humanidad, en nuestra propia debilidad, en nuestra propia carencia de fe, fallamos delante del Señor. Observe lo que dice el versículo 10 al 12. El pueblo empezó a reclamar, el pueblo empezó a cobrarle al pobre de Moisés que no tenía nada que ver. El pueblo empezó a decir de que estaba extrañando las tumbas. ¿Qué tiene de lindo una tumba? ¿Sabían que ese pueblo probablemente fueron los que ayudaron a construir las tumbas de los faraones?
¿Ustedes saben el tamaño de una tumba de un faraón? Pirámide. Eso es una tumba. Las pirámides son las tumbas de Egipto. Esas tumbas que ellos reclamaban. ¿Por qué no nos dejas? ¿Será que no hay sepulturas en Egipto? ¿Ustedes querían una pirámide o querían ir a construir pirámide para el faraón? ¿Por qué reclaman? Yo creo que en todos los casos era mejor morir peleando, morir en el desierto, de que morir esclavizado construyendo tumbas para los egipcios. Pero el pueblo no tenía fe y en su falta de fe murmuraba. Es el local donde muchas veces fallamos al Señor. Fallamos por nuestra falta de fe. Es fácil hablar de oración. Todo el mundo habla de oración. Es fácil hablar de fe, de mansedumbre, de perseverancia, etc. Lo difícil, hermanos, es practicar estas virtudes en los momentos de real dificultad y lucha. Sobran creyentes en esta época que hablan mucho y hacen poco. Muchos creyentes que hablan de milagros, de prodigios y de señales, pero cuando las papas queman, realmente no muestran que tengan tanta fe, tanta perseverancia. Por eso hay tanto abandono hoy en las iglesias, tanta deserción, tantas personas que se apartan de la fe. Hermanos, aunque conozcamos varios textos bíblicos que nos hablan sobre la fe, muchas veces solo cuando estamos en el medio de la tempestad, en el medio de la prueba, es que descubrimos cuánto realmente necesitamos crecer en la fe. ¿Se acuerdan del pedido de los apóstoles, de los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Porque ellos pensaban que tenían una fe bárbara. Si ellos dicen que veían los demonios cayendo del cielo y expulsaban demonios y hacían milagros y curaban personas, un montón de cosas lindas, hasta que estaban en el barco y se sacudía el barco mientras Jesús dormía, ellos decían, estamos muriendo. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no era tan grande como el tamaño que ellos pensaban. Una cosa es hablar de fe, otra cosa es vivir en fe y por la fe. Debemos reconocer con humildad cuántas veces usted, yo, todos nosotros, cuántas veces fallamos por medio de nuestras murmuraciones y nuestras reclamaciones. ¿Cuántas veces? ¿Usted se acuerda lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio a una generación maligna. Hagan todo sin murmuraciones y sin reclamar, para que resplandezcan como una generación sin mancha en medio de esta época. El callejón sin salida realmente es un lugar en que fallamos. Y no solo nosotros, el pueblo falló por causa de eso. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice, ni murmuren ustedes, no sean iguales a los hebreos aquellos de la salida de Egipto, como algunos de ellos murmuraron por causa de que y perecieron por causa del destructor. 1 Corintios 10, anoten su Biblia, que está diciendo, nos está comparando y dice, ustedes no incurran en el mismo defecto de aquellos que se decían tan fieles a Dios y que por causa de haber murmurado solamente de 3 millones o de 1,5 millones, por lo menos de las primeras generaciones que salieron, solamente entraron 2 a la tierra prometida. No murmuren como ellos. Pero gracias a Dios, parece que es toda tragedia, ¿cierto? Parece que yo vine aquí para darles palo y no es esa la idea. La palabra también es fresca y nos desafía y nos levanta el ánimo, nos levanta el coraje para decir, realmente vale la pena encarar, aunque sea un callejón sin salida, si Dios está por delante de nosotros. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Es una frase un poco guerrillera, ¿cierto? Pero las verdaderas revoluciones acontecen en los callejones sin salida. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde estamos entregados al todo o nada. Es ahí donde no tenemos la oportunidad de recular. Es en el callejón sin salida donde nosotros nos entregamos 100% a la lucha, a la batalla, sea dependiendo de lo que sea dependiendo de nuestra fuerza, en el caso de otro tipo de situación, o sea dependiendo exclusivamente de alguien que nos ayude, en este caso Dios.
Es lindo mirar en el texto que dice que Dios al comienzo, cuando salieron de Egipto, en los primeros 3 a 6 días más o menos demoraron hasta llegar a Pi-Hairot, a ese lugar, entre 3 y 6 días, ¿cierto? Dice que durante el día y durante la noche ellos no pararon. No sé ni cómo aguantó el cuerpo de ellos. Era un pueblo enorme, así que irían bien despacito. Viejitos, niños, chanchos, gallinas, caballos, no sé si tendría caballo, pero algún burro tendría, alguna vaca, ¿entienden? Y un montón de cosas. Todo lo que podían llevar, iban llevando, y armas todavía, ¿no? Iban avanzando esos 3 o 6 días, y dice que de día, ¿qué es lo que iba de frente, delante de ellos? ¿Qué iba? La nube. La Biblia no dice que era una nube, ni dice que era una columna de fuego. La Biblia dice, el ángel de Jehová. Y eso es una teofanía, que significa la presencia directa y personal. Dios personalmente iba delante de ellos. Y se representaba o se mostraba a través de una nube y a través de una columna de fuego. El ángel dice, el ángel de Jehová. Él iba adelante, servía para darle sombra en los calores del desierto durante el día. Solo que el desierto tiene ese contraste. En las noches cae para muchos grados abajo de cero, ustedes saben. ¿Ya escucharon eso? Así que de día les daba sombra para refrescarlos, de noche les daba calor para que no se murieran de frío. Y también los iluminaba, porque no tenían luz. Así que también la columna los iluminaba, la columna de fuego. Todo tan lindo. Dios estaba en el control y ellos solamente tenían que seguir a Dios. Y lo lindo de encontrar ahí es que cuando ellos encontraron acorralados montañas de Migdol, Baal-Zephón al frente, los guerreros de Baal-Zephón al frente, aquellos, los caníbales, aquellos al frente, al lado el mar y el ejército, no tenían para dónde disparar. ¿Saben qué dice la Biblia que aconteció? Dios dice que trasladó la nube que iba delante de ellos, miren el texto, la trasladó para atrás de ellos. En vez de ser vanguardia, pasó a ser retaguardia. En vez de abrir camino, cerró el camino para que nadie invadiera. Y dice la Biblia que el pueblo egipcio no consiguió traspasar la barrera de la columna de nube, porque dice que era tan intensa que no veían nada. Tal vez parecía que fuera una cerrazón, no sé cómo se llama, una niebla fuerte que no los dejaba avanzar la nube, y el fuego, dice que el ángel con el fuego se paseaba y no los dejaba pasar, al punto que no avanzaron ni un metro, dice, para agarrar, para pegar al pueblo que querían agarrarlo. Y ahí entonces sopló un viento fuerte, y mientras la nube de fuego y de humo o de niebla o de lo que fuera separaba el pueblo de los asesinos que querían dominarlos y matarlos, entonces empezó a soplar un viento fuerte. Empezó a soplar un viento fuerte y la nube controlaba el ejército, y Dios trabajaba con un viento fuerte que empezó, dice, temprano de la noche se empezaron a abrir las aguas y el pueblo empezó a pasar, empezó a entrar. Dicen más o menos que el Mar Rojo a esa altura, la mayoría de los estudiosos preparados, dice que debía tener más o menos 10 kilómetros de ancho, ¿tá? Más o menos el ancho del mar ahí sería unos 10 kilómetros. Y en la parte más profunda del medio sería unos 15 metros de profundidad. Era la parte más baja, ¿no? Pero de todos modos, eso está situado arriba del Mar Rojo, hoy se llama Golfo de Aqaba, donde hoy está localizado el canal de Suez. Ahí es donde sería más o menos donde pasaron, ¿tá? Serían unos 10 kilómetros. Y el pueblo empezó a avanzar, y seguramente la nube fue reculando despacito atrás del pueblo, y los egipcios iban avanzando. Y cuando el pueblo llegó a un borde del mar, del otro lado, ya sobre la tierra prometida, el ejército del faraón estaba bien en el medio del mar, tal vez a unos 5 kilómetros de distancia, porque la nube no los dejó pasar. Y el callejón sin salida es el lugar donde Dios manifiesta su victoria y su poder. Gloria sea dada al Señor. Porque cuando estaban en el medio, dice que pasó toda la noche soplando el viento. Y cuando el último hebreo atravesó, entonces paró el viento. Y Dios le dijo a Moisés, ellos están en la mitad del camino, justito ahí.
Están trancados ahí por la nube, pero yo ahora les voy a liberar la pasada. Apenas extendé el bastoncito arriba del mar, el cayado arriba del mar, que se van a cerrar las aguas. Es curioso que demoró toda la noche para abrirse las aguas y hacer una columna. Dice que era como muros al lado de ellos, una columna de agua de cada lado. Pero para cerrarse fue así, ¡pum!, de golpe, porque no precisaba más tiempo. Dios simplemente dijo, acabó, ahora es conmigo. Y cerró. En un minuto se cerró todo. Cayó todo, paró el viento y cayó todo el agua de arriba de esas barreras y cayó arriba de ellos y los mató ahogados. Dios siempre nos ayuda en el momento exacto, ni antes ni después. Versículo 13. Siempre. ¿Qué has hecho cuando te has encontrado en una situación sin salida? ¿Has confiado realmente de que Dios no va a llegar tarde, o antes de que vieras el desenlace total de la situación, reclamaste y murmuraste del Señor? Dios nos ayuda de tres maneras por lo menos. Una de las formas en que Dios nos saca del callejón sin salida es orientándonos. Significa mostrándonos un camino, una puerta, un sendero, una salida. A veces Dios nos muestra la salida. No es que Él tenga que hacer milagros, no precisa. Estamos en medio de una situación inexplicable y se nos prende la lamparita y Dios nos muestra. Segunda forma, es la forma tal vez más común en que Dios lo hace, es darnos coraje. Estamos acobardados y dejamos de luchar. Y Dios dice, levanta, marcha. El versículo 15 que yo le dije que era el más lindo. ¿Qué hacen ahí? Orando y clamando y reclamando. Avancen, porque yo voy en el control. Avancen. Y recuerdan que Dios dice en el relato de la Biblia que los primeros que entraron eran los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Y que cuando entraron, en la medida que ellos iban entrando al agua, los sacerdotes y los levitas y las tribus, y en la medida que ellos iban avanzando, se iban abriendo más las aguas. Ellos primero precisaron dar el paso de fe, de avanzar, de marchar. Cuando ellos marcharon, sin saber para dónde, Dios fue abriendo camino para ellos. Y qué lindo, hermanos, al saber que Dios es un Dios de victoria que siempre toma cuenta de la situación. Esa es la segunda forma. Dios nos da coraje, nos da valor para seguir luchando. Y la tercera forma en que Dios actúa cuando estamos en un callejón sin salida es haciendo los propios milagros. Ahí Dios hace milagros, milagros tal vez que nunca podríamos imaginar, que ni pasaría por nuestra cabeza, Dios hace. Mientras más duras sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Amén. Más grandes serán tus victorias. Cuanto más pesadas sean tus pruebas. Por eso el salmista en el Salmo 46, versículo 10, nos dice, estad quietos, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estén quietos, solamente estén quietos, no precisan ni preocuparse, porque yo estoy en control. No importa que estén en un callejón sin salida, yo estoy en control. En conclusión, voy a cerrar todos los conceptos para terminar mi mensaje preguntando para ti, ¿cuándo fue la última vez en que te encontraste en medio de un callejón sin salida? ¿Cuándo fue? ¿O estás viviendo ahora? ¿Estás enfrentando ahora? ¿Te encuentras acorralado ahora y no sabes qué hacer? Recuerda que Dios, tu Dios, mi Dios, es especialista en abrir puertas y crear caminos donde ni siquiera existen. No había camino en Pijairot, no había una salida para ningún lado, era un callejón sin salida, pero Dios estaba ahí y Él es especialista en abrir nuevos caminos, aunque sea a través del mar. Esa fue la experiencia de liberación del antiguo pueblo de Dios y no será diferente con nosotros en la actualidad, hermanos. Éxodo 14, el versículo 29 al 31, muestra todo el resto de la historia de una manera muy linda. Solo que lo que Dios nos dice, resiste con fe y recuerda. Resiste, firme, con fe y recuerda lo que dijo Pablo en medio de su sentencia de muerte. Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez
mayor peso de gloria. Amén. Cada vez mayor peso de gloria por causa de esta leve tribulación. Hermanos, para encerrar, yo tengo aquí unas anotaciones lindas que preparé para leer para ustedes, casi como una poesía de desafío respecto de lo que hablamos hoy. Y con esto yo me despido de ustedes diciéndoles que Dios espera mucho de nosotros. Y Dios no condiciona nuestra respuesta y nuestra fidelidad a la situación o a la circunstancia. Él la condiciona a nuestra intimidad con Él. La vida, hermanos, no es ningún pasillo recto y fácil que recorremos libre y sin obstáculos, sino que es un laberinto de pasadizos en el que tenemos que buscar nuestro propio camino, perdidos y confusos, detenidos de vez en cuando por un callejón sin salida. Si tenemos fe, siempre se abre una puerta ante nosotros. Quizá no sea la que imaginamos, pero sí será finalmente la que demuestre ser buena, lo mejor para nosotros. Amén.